soy Miguel Villarmea, monitor de los centros cívicos de A Coruña, y hoy vamos con la segunda sesión de Pilates. Para ello intentaremos utilizar un espacio en el que no podamos chocar con los muebles, y para el suelo utilizaremos o una colchoneta de gimnasia o una alfombra, o si tenéis un suelo cálido también podéis utilizar directamente el suelo. También intentaremos hacer los ejercicios con los pies descalzos o con unas zapatillas suaves. Pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Comenzaremos realizando unos ejercicios de movilidad articular para preparar nuestro cuerpo para las clases. Vamos con tobillo derecho haciendo círculos a un lado. Intentar que sea un movimiento bien amplio. Cambiamos el sentido, no de pierna, el sentido. Cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Muy bien. Vamos con piernas ligeramente abiertas a ponernos 30 veces de puntillas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Hacemos ahora con piernas abiertas 30 sentadillas. 1, 2, 3, espalda recta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Vamos ahora haciendo círculos bien amplios con la cintura. Hacemos los círculos en el otro sentido. Vamos con torsión a un lado y al otro. Si tendemos a marearnos, podemos dejar la cara con la vista al frente, sin mover el cuello. Perfecto. Tocamos lateralmente nuestras rodillas, intentando no echarnos hacia adelante, sino que sea un movimiento totalmente lateral. Muy bien, cruzamos los brazos a la altura del pecho, bajo, subo. Perfecto. Con nuestras manos vamos haciendo giros con las muñecas hacia afuera. Hacia adentro. Flexión, extensión de codos.
Perfecto. Colocamos nuestras manos en la cintura y vamos haciendo círculos bien amplios hacia adelante. Hacemos los círculos hacia atrás. Y elevamos 15 veces nuestros hombros hacia el cielo. Perfecto, vamos con la cabeza haciendo 5 giros a un lado, 5 giros al otro, bien amplios. Decimos que sí. Decimos que no. Quizás, yendo con las orejas a tocar los hombros. Perfecto, vamos con el primer ejercicio de hoy. Para ello, nos colocaremos con los pies separados, distancia de la cadera. Recordamos cómo separábamos, que era juntando los pies, llevo las punteras hacia afuera y ahora los talones igualan. Y con eso tendríamos separadas las piernas, la distancia de la cadera. Bien, desde aquí colocamos nuestro cuerpo bien, espalda recta, los hombros ligeramente hacia atrás y la barbilla en un leve descenso. Estaríamos desde aquí, los hombros ligeramente hacia atrás y la barbilla que no esté recta, que esté en un ligero descenso. Muy bien. Ahora, desde esta distancia, lo que hacemos es, tomamos aire, crecemos un poco y soltamos, llevando vértebra a vértebra, nuestra espalda hacia abajo, doblándose. Para ello llevamos primero la barbilla hacia el pecho. Luego empezaremos a bajar, bajando la zona dorsal, la zona lumbar, hasta llegar a donde lleguemos abajo. Una vez que estamos ahí abajo, vamos a tomar aire y a soltar deshaciendo el movimiento, empezando por nuestra cadera, ¿vale? Yo estoy aquí y desde aquí abajo voy a ir deshaciendo, 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 hasta colocar, por último, los hombros bien y la cabeza con ese ligero descenso. Tener cuidado porque normalmente tendemos a dejar luego la cabeza hacia arriba. Entonces, repito de nuevo, desde aquí, tomamos aire, crecemos, soltamos, llevamos barbilla al pecho, voy soltando aire, bajando vértebra a vértebra, hasta llegar abajo. Una vez que llego abajo, tomo aire y suelto deshaciendo vértebra a vértebra. Recordad que la barbilla es lo último que se va a despegar. Pues vamos repitiendo el ejercicio. Tomamos aire, crecemos, soltamos, barbilla al pecho y vamos bajando vértebra a vértebra. Una vez abajo, tomamos aire, soltamos, colocando hombros, colocando la cabeza. Recordad que la barbilla no sostiene que separar del pecho hasta el final, desde el principio, ahora cuando empezamos a bajar, hasta el final, siempre pegada al esternón. Tomamos aire, crecemos, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Voy a hacerlo ahora de lado para que lo veamos bien.
tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento. En el siguiente vamos a estar tumbados en nuestra colchoneta y lo que vamos a hacer es llevar nuestra mano al pie contrario. Voy a hacer el ejemplo desde 3 posiciones para que me veáis bien y luego nos pondremos a ello. Estaríamos tumbados en nuestra colchoneta boca arriba, ¿vale? Con los brazos extendidos en cruz y desde aquí apretamos bien toda nuestra zona abdominal lumbar, tomo aire, suelto llevando la pierna, en este caso por ejemplo la pierna izquierda arriba, el brazo derecho arriba, a tocar. Veis que tenemos que levantar una parte de la espalda. Lo importante es que pivotemos un poco sobre el hombro que nos queda en el suelo. Repito, tomamos aire, soltamos, tomamos aire, con la otra soltamos. ¿Vale? Lo voy a hacer lateralmente también para que lo veamos. Yo desde aquí tomo aire, soltamos, tomo aire, soltamos. Y para que lo veamos también desde este ángulo, me tumbo, brazos en cruz, aprieto bien toda la zona abdominal lumbar, tomo aire, soltamos, tomo aire, soltamos. Muy bien, pues entonces nos vamos colocando en posición para el ejercicio. Y me voy a colocar lateralmente para vosotras, para vosotros. Nos tumbamos boca arriba. Buscar que tengáis espacio para los brazos para no chocar con nada. Desde aquí apretamos bien toda nuestra zona abdominal lumbar. Llevamos bien el ombligo hacia la columna. Tomo aire. Suelto llevando brazo arriba, pierna arriba. Es muy importante que no sea el cuello el que os sube, que sea nuestra zona abdominal lumbar la que hace fuerza para subirnos. Tomamos aire abajo, vamos con la otra pierna, suelto. Tomo aire, 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 suelto. Hacemos una más con cada pierna. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Muy bien. A esas alturas ya notaremos un poquito de calor en nuestro cuerpo, sobre todo ya por aquí. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Estaremos también tumbados boca arriba y lo que vamos a hacer es el siguiente movimiento. Estando tumbados, vamos a colocar las piernas dobladas 90 grados y desde aquí vamos a elevar nuestra cadera, zona dorsal, zona lumbar, como si estuviésemos haciendo el puente. Desde aquí dejamos una de las dos piernas extendidas y vamos a tomar aire bajando sin llegar a tocar con la cadera en el suelo. Suelto, subo. Tomo aire bajo, suelto, subo. Tomo bajo, suelto, subo. Lo hago con esa pierna también para que lo veamos mejor. Yo estoy aquí, tomo aire bajo, suelto, subo. Tomo aire bajo,
suelto, subo. Para ello es muy importante, además de la tensión en nuestras piernas, la tensión en toda la zona abdominal lumbar. ¿Vale? Pues entonces nos colocamos tumbados, doblamos nuestras piernas, un ángulo más o menos de 90 grados, brazos paralelos al cuerpo, elevamos nuestra cadera, nuestra zona lumbar, nuestra zona dorsal, apretamos bien toda la zona abdominal lumbar, extendemos una de las dos piernas y vamos para allá. Tomamos aire bajando sin tocar en el suelo, soltamos subiendo. Tomo bajando, suelto subiendo. Tomo, suelto. 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 Vamos a cambiar de pierna, que imagino que estaría empezando a quejarse la otra. Bien, vamos a elevar de nuevo nuestra espalda, nuestra cadera. Extendemos la otra pierna y vamos para allá. Apretamos bien, zona abdominal, zona lumbar. Tomo, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Recordar que la cadera no tiene que tocar el suelo. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Uno más. Tomo, suelto. Muy bien, bajamos. A estas alturas empezaremos a estar un poquito cansados. Zona de piernas y a lo mejor también un poquito zona de la espalda. Vamos a estirar un poquito nuestra espalda. Estando de rodillas, vamos a llevar nuestro brazo izquierdo hacia la derecha por debajo del otro brazo. Y si podemos, apoyamos la oreja en nuestra colchoneta. Del otro lado. Muy bien, llevamos los brazos adelante. A la derecha los dos. A la izquierda. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es, estando tumbados boca arriba, vamos a abrazar nuestra espinilla, ¿vale? Y la otra pierna la vamos a tener extendida. Y lo que vamos a hacer es ir cambiando con la respiración. Lo que tenemos que intentar es que nuestra espalda esté bien pegadita a la colchoneta, al suelo, a la alfombra, y apretar bien zona abdominal y lumbar, que el tronco no se esté moviendo para un lado y para el otro. Vamos a intentar que sean las piernas y un poquito los brazos los que trabajen, pero que el tronco esté totalmente quieto. Si queremos hacerlo un poquito avanzado, podemos elevar la parte alta de nuestra espalda y mirar con nuestra cabeza, con nuestros ojos, a las rodillas. Siempre y cuando no tiremos del cuello y siempre y cuando no nos moleste el cuello. ¿Estamos? Agarramos y vamos para allá. Tomamos aire, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos,
soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, un par más, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos. Muy bien, vamos abajo. Y continuamos ahora con el siguiente tramo de ejercicios.